Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar acerca de las bases de datos en Power Designer y en Microsoft Access. Empezaremos por la teoría. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. En las bases de datos se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Dentro de lo que es la base de datos, nosotros utilizamos el modelo entidad-relación, que está basado en una percepción del mundo real, que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre estos objetos. Las entidades son objetos distinguibles de otros y se describen mediante el conjunto de atributos que son características, y las relaciones es una asociación entre varias entidades. Microsoft Access es un software que nos permite agregar más datos a una base de datos, modificar los datos existentes, eliminar información y organizar y ver los datos de distintas formas, o compartirlos con otros usuarios mediante informes, mensajes de correo electrónico o internet. En Microsoft Access podemos hacer formularios, informes y consultas. Los formularios se conocen a veces como pantallas de entradas de datos y son las interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y contienen botones de comando que ejecutan diversos comandos, permitiendo controlar la manera en que otros usuarios interactúan con los datos de la base de datos. Los informes. Los informes sirven para resumir y presentar los datos de las tablas. Normalmente un informe responde a una pregunta específica y se lo puede ejecutar en cualquier momento y siempre lo reflejará los datos actualizados de la base de datos. Los informes tienen un formato que nos permite imprimirlos, pero también se los puede consultar en la pantalla y exportarlos a otro programa. Las consultas. Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos. Pueden realizar numerosas funciones diferentes. Las más comunes es recuperar datos específicos de una tabla y gracias a las consultas se puede verlos en una sola hoja de datos. Para empezar con el diseño de la base de datos, utilizamos el programa Power Design, el que nos permite crear dos tipos de modelo, el modelo conceptual y el modelo físico. Este es un modelo conceptual que consta de las entidades, los atributos y las relaciones. Para establecer las relaciones entre cada entidad, tenemos la siguiente tabla, en la que nos permite introducir las cardinalidades, que pueden ser 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 o muchos a 1, dependiendo del caso. Para generar el modelo conceptual vamos a Tools, Generar Physical Data Model y nos aparece esta tabla. Ponemos Aceptar y automáticamente se genera el modelo físico. Una vez que tenemos el modelo físico, vamos a generar el script para pasarlo a Microsoft Access. Tenemos la opción Database. Generar database. Aquí tenemos el directorio en donde se va a guardar nuestro script. Cambiamos el nombre, ponemos aceptar y ponemos sí. Aquí se nos ha generado el script. Una vez que tengamos el script, vamos al equipo, en el disco C, en archivos de programa, Cbase, Power Designer, Tools y vamos a Access 2K. Aquí nos da la opción de seleccionar la base de datos en la que se va a guardar y el script que ya teníamos generado antes en nuestra carpeta, que es este, y lo seleccionamos. Una vez que se cree la base de datos, tendremos el siguiente archivo. En el archivo de Access podemos crear un formulario en el que podemos editar y agregar comandos como son los botones. También podemos crear un informe en el que nos va a aparecer dependiendo de las consultas. Para realizar las consultas tenemos tres opciones: Select, From y Where. En Select va lo que nosotros necesitamos consultar, por ejemplo, el nombre de la sucursal y el nombre de los empleados. En From se coloca el nombre de las tablas, sucursales y empleados. Y en Where se coloca que el código de las sucursales debe ser igual al código de los empleados. Y al ejecutar nos va a aparecer las dos tablas.